Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Latinos en Success en español. Me encanta la invitada que tenemos hoy. Hoy, Diana, ¿cómo estás? ¿Bien? Ok, hola María, muy bien, todo perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Qué lindo tenerte, Diana. Bueno, hoy tenemos un tema que me parece súper interesante, especialmente para todos los que nos escuchan en la audiencia, tan metidos en el mundo de Customer Success, de ventas. Cómo desarrollar ese mindset estratégico, especialmente capaz en este mundo del hype de la IA. ¿Cómo podemos dar valor a nuestro mundo de Customer Success, a nuestros clientes, a nuestros equipos, a los equipos internos? Muy interesante el capítulo de hoy y gracias, Diana, por sumarte. Eh, y vamos a arrancar. ¿Te parece, Diana, si te presentás, nos contás un poquito más sobre vos? Perfecto. Bueno, pues a ver, sobre mí. Mi nombre es Diana Blanco, soy originalmente de Colombia, vivo en España, un viaje a nivel profesional, cambiar de país, cambiar de cultura. Yo estudié negocios en Colombia y cuando llegué a España estuve haciendo un máster en dirección comercial y marketing y una de mis primeras experiencias laborales fue en Airbnb. Y Airbnb, disculpa la expresión, pero me jodió la vida. Cambiaron totalmente mi percepción de cómo ha sido toda la evolución de mi carrera profesional. Es una empresa en la que aprendí sobre la importancia de ser proactivos, la importancia de pensar de forma estratégica, la importancia de los datos, cómo entra todo por los ojos siempre, cómo todo el mundo está en ventas, así tu rol no sea necesariamente ventas. Y desde ahí siempre todo ha ido girando muchísimo en torno a cómo pensar de forma creativa, más Mm. estratégica, innovadora, cómo utilizar los datos y no solo presentarlos, sino contar una historia con ellos. Y siento que ha sido de las primeras experiencias que realmente tuvo un impacto tal que a día de hoy influye muchísimo en cómo trabajo en esto. Empecé en Airbnb en un rol que se llamaba Activation Agent o algo así, que hoy en día yo lo llamaría Customer Success. Después Todos los estuve nombres. trabajando, sí, sí, y luego estuve trabajando en ventas en una de las mejores escuelas de ventas que haya podido tener. Era hacer cold calling. Solo teníamos un teléfono, boli y un papel. Ni siquiera teníamos ordenador. De las mejores experiencias que he tenido, aprendí muchísimo de ventas. Y luego, pues por cuestiones de la vida, un jefe que tuve me dijo, siempre los clientes a los que les vendes siguen volviendo a ti. ¿Cómo lo haces? Queremos crear un departamento de Customer Success. ¿Te gustaría iniciarlo? Y ahí arrancó todo mi journey en el mundo de Customer Success. Un poco de ya haber hecho algo así antes, decirlo así, luego profundizar mi experiencia laboral en ventas y luego ir otra vez un poco al mundo de Customer Success. Qué gran experiencia, Ana. Le contamos a la audiencia que nosotros siempre nos preparamos antes, tenemos una pequeña entrevista para esto, charlar de los temas que a vos te apasionan. Y desde el minuto uno, yo creo que vos te apasionaste 100% en todos estos temas, la estrategia, en venta, todo eso. Así que creo que el tema de esta charla salió en el momento uno. Uno, Todas estas cosas que contás, toda la experiencia, y vos nombraste todas las cosas que para nosotros es súper importante en el mundo de Customer Success, innovación, datos, mindset, ya. Y ahora lo que mencionábamos antes, está súper en vilo, ¿no? Ahora de estos temas. Así que gracias, Diana, nuevamente por tu tiempo. Como dijo Diana, ella está en España, pero ahora está en San Francisco con 9 horas de jet lag, aún más. Por- a ver, es una pregunta súper interesante. Yo considero que tener un mindset estratégico tiene que ver cómo voy más allá de marcar casillas con un cliente, ¿no? O sea, normalmente cuando uno empieza en una empresa, en Customer Success puede significar infinidad de cosas, una empresa diferente. Hay Sí. algunas que a soporte le llaman Customer Success, hay otras que están más enfocadas a account management, todo esto. Independientemente de lo que o cómo se vea Customer Success en tu empresa, es cómo voy más allá de checking the boxes, Mm, de esas casillas, ¿no? sí. Entonces, cuando un cliente decide invertir en un producto o en un servicio, porque Customer Success vemos que hoy en día ya va incluso más allá del software, normalmente ese cliente tiene que hacer un business case, hablar con sus jefes, pedir un budget, y ese budget se lo dieron para algo. Mm, Entonces, misión de todos los empleados, y esto no solo influye en Customer Success, es ¿qué más puedo hacer yo por mi cliente? Yo estuve hace un tiempo en un panel donde escuché a un chico director de Customer Success que adoro, Mike, y dijo, yo a mi equipo le enseño que su único objetivo como Customer Success es conseguir que a su champion
lo ascienda. Y así es como yo veo un poco también el pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico es esa persona que fue, que tuvo el labor de ir, pedir el budget, pedir el producto, implementarlo, no lo hace solo por el bien de su empresa, lo hace también por algo de reconocimiento. Entonces, el pensamiento estratégico es cómo yo puedo ayudarle a esa persona para que realmente pueda vender internamente lo que ha conseguido, que valió la pena que apostaran por esa idea que se le ocurrió, que le hayan aprobado los presupuestos. Y eso significa algo diferente para cada persona. Últimamente escuchamos muchísimo de outcomes driven, cómo vender based on outcomes. Y es literalmente esa estrategia. Si mi cliente decide comprar, por ejemplo, un producto de software porque tienen un proyecto de digital transformation. Yo como CSM tengo que tener, uno, esa curiosidad. Claro. ¿Qué es digital transformation? ¿Qué impacto tiene? Cuando hablo con el cliente, lo recibo de mi equipo de ventas y lo primero que le voy a preguntar es, ¿cómo conseguiste que te aprobaran el budget? ¿Por qué compraste este producto? ¿Qué objetivos tienes? Como, no, bueno, es que nosotros tenemos un proyecto de digital transformation. Ah, tienes un proyecto de digital transformation. ¿Y por qué? No, es que, bueno, queremos pasar un poco de Excel, ya Excel no nos va muy bien, queremos tener dashboards, métricas. Ah, súper. ¿Y cómo se vería el éxito de ti para aquí en un año? ¿Que ya no use nadie Excel o que la mitad del equipo no use Excel? Y ahí es cuando uno empieza con ese discovery que Ah, después se convertirá en las métricas que tú vas a hablar en un QBR o en un EBR con el cliente. Muchas veces a mí me ha pasado y sé que a mi equipo de vez en cuando también, que hablan con un cliente y te dice, no, es que yo quiero aumentar el retorno de inversión. ¿Cuál es el actual? No lo sé. Ah, ok. No, es que quiero reducir el tiempo de resolución de tickets. Vale, ¿cuál es el actual? No lo sé. Es que quiero aumentar mis ventas en un 30%. Vale, ¿cuál es tu conversion rate de hoy? No lo sé. Entonces, es precisamente como rascar, indagar un poquito en por qué lo compraron, qué objetivos tienen, de ahí ir sacando métricas y es pensar más allá. O sea, normalmente un equipo o alguien que sea nuevo en Customer Success, pues va a hacer su check in the boxes. Handover, check. Hacer un success plan, check. Tener la reunión de Kiko, check. Eso no va a aportar ningún valor y no es lo suficientemente estratégico. La estrategia es pensar en el largo plazo. Entonces, de ahí viene. y todas las cosas que dijiste, todos los de check in the box. Ahora capaz hay muchos líderes que chequean la actividad de sus equipos. ¿Cuántas reuniones tuviste? ¿Cuántos QBRs hiciste? Todo. Pero en este mundo tan dinámico que vos dijiste, no te habla, ¿no? De realmente cómo es tu relación con el cliente. Y también vos mencionaste que es súper interesante que aún más ahora, creo que siempre lo decimos, ¿no? Pero el tema de la flexibilidad, obviamente no todos los equipos, si uno como CSM que trabajó en varias empresas, no todas las empresas son las mismas estructuras, ¿no? Uno tiene que ser Ujú, flexible para entrar y entender bien la estrategia, ser curioso, ¿no? Y una cosa sí. muy interesante que dijiste, que convertir a ese champion en que él ascienda, ¿no? Él o ella ascienda, ¿no? Ujú. Para los que no saben qué es un champion, ¿no? Del lado de un cliente, ¿cómo uno puede encontrar ese champion? No sé si tenés algún ejemplo que Para mí, pica bien al champion del lado del cliente. sí, para mí, porque algo con lo que uno se suele encontrar como CSM es en la dicotomía, ¿no? O Ujú. sea, tú hablas con la persona de ventas fue y le vendió al CEO, al CTO, a quien sea. Todos. Y luego cuando empieza la implementación o cuando tú ya por fin tienes un handover, muchas veces te ponen en contacto con los usuarios, que no Claro. está mal que estés en contacto con los usuarios, Mm. pero un usuario no va a ser un champion o un decision maker, como uno lo llama en ventas, ¿no? Que es la persona que toma la decisión, que tiene el poder de firmar ese contrato. ¿Quién va a estar en sus manos la reputación que esa implementación y que el uso de esa herramienta sea un éxito? Entonces, para mí, champion normalmente es esa persona que va a hablar de ti dentro de su empresa, es quien puede tomar decisiones, es la persona normalmente que puede firmar un contrato. No Claro. quiere decir que un CSM no tenga que trabajar nunca de los jamases con los usuarios. Los usuarios te pueden boicotear también si tu producto no consigue sus expectativas, pero la mayoría de veces es la persona que firma el contrato. ¿Quién es el tomador de la Mm. quien sea que es con quien estuvo negociando ventas? La persona que tuvo que haber hecho el business case para conseguir el dinero para poder de verdad comprar la herramienta, ese normalmente va a ser el champion. Y muchas veces en Customer Success se peca de que ese champion se conoce una vez y ya está, chao. Tal Si cual. después no vuelves a hablar con esa persona, las consecuencias van a ser que tú solo hablas con los usuarios, pero los usuarios no son tomadores de decisiones. Pueden influenciarlas,
pero no son los tomadores de decisión. sí. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar a veces? Algo muy curioso en Customer Success es cuando llega un director nuevo a la empresa, una directora nueva o algún C-level, especialmente, por ejemplo, en el mundo de startups, ¿no? Los saltos o los cambios suelen ser más grandes. Entonces, la empresa llega, contrata un nuevo, no sé, una persona que vaya a ser el Chief Revenue Officer. Y esa persona encargada de los revenues venía de otra empresa en la que usaban otra herramienta. Y lo primero que dice es, ay, no, es No, que nosotros usábamos Salesforce. Entonces HubSpot no me gusta. Da igual que los usuarios amen HubSpot, da igual que esté súper integrado. No, no, no. Si a esa nueva persona le gusta Salesforce, entonces sí, tu empresa ya ha generado esas relaciones y estas personas van cambiando de empresa, van a va- querer tu producto implementado. Y es el tipo de personas que firman contratos. Entonces, un decision maker, un champion, son esos los que firman contratos. sí. Es lo que hay. Yo lo veo también de que ese champion es como nosotros somos la voz del customer. El champion es como la voz de tu producto dentro de esa empresa, como el que va Sí, aquí a spread the word, ¿no? Como que hablar bien de ese producto. No, y lo del decision maker que vos dijiste, Diana, y se relaciona un poco con lo que mencionaste antes del preguntar, ¿no? Uno identifica cómo es el champion preguntando, teniendo reuniones, ¿no? De cambiar. sí. Y Diana, este mindset estratégico que empezamos a hablar, ¿vos pensás que Totalmente. O sea, bueno, esto es como la clásica pregunta que uno siempre le hacen cuando aprende liderazgo. ¿El líder nace o se hace? El customer success estratégico nace o se hace. Yo creo que se puede construir. En customer success, muchos líderes siempre sufrimos de esta como duda de queremos contratar CSMs que sean expertos en una vertical o que sean expertos en lo que es success. Yo creo que depende muchísimo a veces de productos y poder desarrollar ese pensamiento estratégico o esas habilidades vienen de un poco construirlo y no se construye solo, se Mm, construye en equipo. ¿Por qué digo esto? Yo estuve en ventas, ¿no? Y cuando conté esta historia de la mejor escuela de ventas que pude tener, era una empresa en la que trabajamos todos en una oficina, sentados uno frente al otro, los teléfonos que teníamos, o sea, yo no podía coger mi teléfono inalámbrico e irme. No, yo estaba amarrada a una mesa frente a un italiano que hablaba escuchar. súper fuerte y que me tocaba escuchar todo lo que decía y yo lo quería matar porque me tocaba aprenderme a disociar, ¿no? Si yo estoy llamando a alguien intentando venderle y luego tengo una persona enfrente hablando súper fuerte. Y aprendí tanto, porque tú escuchas todas Todo. las objeciones, cómo las gestiona, ¿no? Que Sí. un cliente le dice, demasiado caro. ¿Cómo que demasiado caro? ¿Comparado con qué? Y Mm, entonces tú empiezas a desarrollar muchísimo esa curiosidad, mm, palabras para utilizar, el approach. Y yo siento que así se construye Customer Success también. No se trata que todos tengamos que estar en oficina. Yo sé que los tiempos cambian. Yo soy muy a favor de em, ay, ¿cómo se llama? Cuando uno tiene la posibilidad de balancear, ¿no? La vida personal con la vida laboral. Pero sí que es cierto que la mejor forma de adquirirlo es en comunidad, es uno solito haciendo llamadas con un cliente. No se le van a ocurrir ideas. Entonces, yo creo que generar espacios, por un lado, de parte del liderazgo, generar espacios donde los CSMs puedan intercambiar esas ideas, puntazo. mm. Que uno como CSM participe en eventos online, office hours, todas estas charlas, que le pida a alguien un cafecito, yo lo veo así, o sea, alguien que a mí me haya hecho, es mi psicólogo, mi psicóloga de Customer Success que me entiende a la perfección, porque si yo voy a un psicólogo no me va a entender mis problemas de Customer Success, pero si voy a mi mentora o a mi mentor, es que fácilmente van a decir, esto lo he vivido antes o conozco a alguien con quien puedes conectar. Entonces, yo siento el pensamiento estratégico se construye en comunidad, se construye hablando de esos retos que tienes en Customer Success. Sí, el foco que tiene tu empresa o en donde tú estás está relacionado con la vertical, métete a fondo en la vertical. Y luego esas otras habilidades estratégicas que son más de negocio, de entender retorno de inversión, poder entender cuáles son los KPIs que tiene tu Mm, champion, todo esto, se puede trabajar más en teoría, por decirlo así. Y lo mismo, si eres una persona en la que la empresa lo que más vale es tus conocimientos de Customer Success, etcétera, trabájalos también, porque eso va a ser
probablemente el objetivo que tiene la empresa, ¿no? Sí. Centrarse en las métricas de Customer Success. Si es de tipo de vertical, centrarse en métricas de la vertical. Entonces, esto no lo puede hacer uno solo leyendo. Hay que tener esas discusiones cómodas, pick on people's brain, le preguntas a personas. Y uno se sorprenderá la cantidad de veces que la gente te va a decir, sí, un cafecito virtual y puede ser el Chief Operations Officer. Eh, Me encanta, Diana, porque yo perdón, lo pasé por el cuerpo de eso mismo, ¿no? De empezar a golpear puertas y tener cafecitos virtuales. Y lo que vos decís, siempre del otro lado la recepción es súper abierta. Dijiste, creo que la frase que podemos titular acá el podcast es el mindset estratégico se construye en comunidad. Para los que nos están viendo, en todos los capítulos surge el tema de la comunidad, ¿no? El tema de la importancia de tener pares que están viviendo lo mismo, no importa, es verdad lo que vos mencionaste, el seniority, ¿no? No importa si tienen equipos a cargo, si son solo CSM, si trabajan en operations, si trabajan en lo que vos dijiste de CSM, depende la posición. Pero esos dolores, ¿no? Que tenemos siempre, está bueno compartirlos y el tema del mentoreo también los invito a todo el mundo que está viendo que en Latinos in Success también tenemos un cohort de mentorship que es súper y que también si quieren comprar, ¿no? Si uno tiene algo para comprar también. Me encanta, Diana, lo que me... Y una cosa que quiero hacer paréntesis, todo el tema de manejo de objeciones, yo creo que necesito un Cuesta, Diana, al fin de año hacemos otro porque es súper interesante todo el tema de negociación, manejo de objeciones. Yo creo que también, creo que muchas personas que están en el mundo de Customer Success y ahora que tienen que tener toda esa dinámica también más de ventas, el tema de negociación y manejo de objeciones es algo, creo que súper ahí que está Sí, clave. clave, pero por eso quiero, ya tengo, ¿viste? Tenemos título para el próximo. Eh, y Diana, también para seguir con el tema de mindset estratégico, ¿cómo pensás que impacta en el revenue de una empresa un CSM que solo o no pudo aprender de todo el tema de mindset estratégico, solo es ejecutivo de cuentas, ¿no? Y cómo impacta uno que realmente totalmente, Checking the boxes next. Y ambos pueden tener un impacto positivo en revenue. Todo venga, depende qué es estratégicamente lo que quiere la empresa. Entonces, cuando una empresa busca un CSM o que las habilidades que tenga el equipo estén más enfocadas a estrategia, normalmente es por la complejidad, ya sea la complejidad del servicio, la complejidad de la facturación, la complejidad del producto o la complejidad de la empresa. Porque muchas veces hay empresas que así sean pequeñas, pues hay demasiados roles que se entrelazan, ¿no? Un CSM puede ser Project Manager, también hace CSM, pero también tiene que ser técnico porque tiene que entender APIs y todo esto. sí. Entonces, sí, yo tengo un entorno complejo Mm, y mi CSM es operacional, le va a costar mucho saltar entre tareas. Entonces, ¿qué beneficios tiene para una empresa en cuanto a revenue? Un pensamiento estratégico. Por un lado, dar internamente de forma adecuada. Y mm, no tiene que ver solo con entender quién es la persona de tal departamento a quien yo tengo que contactar, sino que tiene que ver mucho con qué pregunta es la adecuada que le tengo que hacer a ese equipo, qué mm, solicitud es la adecuada que le tengo que hacer a ese equipo, cómo puedo influenciar. Por ejemplo, cuando tenemos CSMs estratégicos en empresas y el impacto termina viéndose y esperándose en revenue, es mejor que un CSM en vez de decir quítame este botón o ponme este otro botón en Salesforce, sea como, mira, a mí me gustaría conseguir este outcome. Se me ocurre que podríamos quitar este botón. Y sí, luego la persona de operaciones mm, puede dar también su opinión. O sería más fácil de esta manera. Esto no lo podemos hacer, pero esto sí lo podemos hacer. Lo mismo que hace un CSM mm, con un cliente. El impacto de revenue viene por un lado a nivel interno, mm, cómo navega, depende muchísimo de la complejidad. Y en cuanto a clientes, un CSM estratégico consigue que el cliente lo vea como un trusted advisor. Entonces, cuando un cliente realmente ve a un CSM como un consejero estratégico, lo que significa para el cliente es si esta persona, en dado caso, le dice que tengo que comprar más, le creo. O si esta persona, en dado caso, me dice que no compre algo, le creo. Entonces, ¿cuál es la ventaja o el beneficio que trae esto para la empresa en el largo plazo? Por un lado, que si toca hacer un push y toca vender y el CSM ya tiene esa relación de confianza con el cliente y tiene que presionar, el cliente lo va a escuchar.
Si el cliente le va y le pide un descuento, como, ay, no, es que sí, el primer año me dieron descuento, pero es que como no conseguí esto, entonces este año quiero el mismo descuento. El CSM tiene que haberse ganado esa posición de consejero estratégico para el cliente para que le diga, no, lo siento mucho, pero es que esto fue por tu primer año de contrato, para este nuevo año no se puede. Entonces, el impacto muchas veces no es fácil de medir. O sea, ¿tú cómo mides eso? Sí. ¿Cómo mides a que gracias a que tuve un CSM, pues sí cambiaron los términos y condiciones de la... Muchas veces es difícil de poder como rastrear esos números, pero el impacto está ahí Mm, y se tiene que ver, por eso normalmente en Customer Success medimos el Gross Net Revenue. Muchas veces la gente no entiende como por qué, pero es porque el impacto se ve en la totalidad del portafolio. Otro beneficio que tiene, y no está tan relacionado con el revenue, sino también con los márgenes, el coste de retención. Mucha gente lo habrá vivido cuando uno tiene uno de estos clientes que son una pesadilla. Con unos amigos de Customer Success los llamamos los nightmare personas. Son estos clientes que exigen un montón, pagan súper poco, Ay, ¿no? Son chiquitos. todos les parece mal, pueden ser chiquitos o grandes, da igual, pero son intensos, ¿no? Sí, Muchas veces, solo ya ver la llamada de ese cliente, a la persona de soporte ya le duele la cabeza, nadie quiere gestionar esa cuenta, se sí, requieren muchas escalations y entonces de tantas escalations toca estar llevando gente de R&D, todo el mundo en la empresa pierde dinero. ¿Por sí, qué? Porque el tiempo es dinero. Si todo el mundo tiene que estar invirtiendo tiempo en ese cliente, todo el mundo está perdiendo dinero en la empresa. Esto también es un coste indirecto que tiene consecuencias en el margen. Retener a un mal cliente, a un cliente que es un bad fit, cuesta al final del día, es dinero. Un CSM estratégico se va a asegurar que ese cliente primero tenga el contrato que le venga bien, en el sentido de que el cliente le convendrá pagar lo que tenga que pagar para lo que necesita. Por otro lado, despedir clientes. Esto cada vez se escucha más en el mundo de Customer Success. tal cual. Hay que despedir clientes. Si el cliente tiene unas expectativas que no tienen nada que ver con lo que se puede entregar y es un dolor de cabeza para el cliente y para uno, porque Mm, todo el tiempo a veces es mejor dejarlo, sí. Entonces, son muchísimos los impactos que puede tener un CSM estratégico dentro de una empresa. No siempre es fácil medirlo para poder ir y venderlo, para poder cubrir la cantidad de CSMs que se necesiten o la cantidad de inversión que se necesite para poder generar mejores em, resultados. Pero bueno, hay formas, hay no es forma. tan sencillo. Y ahí me quedo con dos cosas que dijiste, Diana, un poco esto del partnership estratégico y poder decirle también, uno posicionarse como experto, como ese, como dice la frase de partnership del cliente, y capaz guiarlo al cliente. No hacer todo lo que el cliente diga, ¿no? Porque capaz no es el outcome no va a ser el mejor. Entonces, eso a veces nos cuesta, como capaz, como posiciones de people pleaser, como que decimos que sí a todo, pero a veces es muy bueno de tener de ver un poco más allá y de decir que no y por qué no y qué impacto va a tener eso, ¿no? Y después Sí, lo que dijiste que es súper importante, que a veces las empresas no lo pueden medir, ese costo que tiene el cliente interno, el uso del tiempo y de recursos que tiene cuando un cliente, lo que vos dijiste, es fit del producto, y eso también clave que el CSM identifique si el plan o si la plataforma o el servicio tiene diferentes planes, en cuál capaz va a ser por lo menos un balance entre lo que el cliente quiere y los costos que vos podés entregar. Es clave, Diana. Diana, te cuento que ya estamos casi en el final del capítulo. Creo que durante todo el capítulo mencionamos cosas eh, súper claves, toda tu experiencia y lo que te dije al principio, la pasión con la que contás las cosas, me da ganas de charlar un poquito, un montón más. Es difícil, el tiempo es tirano. Pero bueno, nos quedamos con esos temas que dijiste del mindset estratégico, se arma en comunidad, de tener ese champion del lado del cliente, poder hacerle las preguntas correctas al cliente y también de trabajar internamente con los equipos que... Diana, si vos tenés para las personas que nos están mirando, que quieren caminar ese camino, valga la redundancia, del mindset estratégico, ¿cuál es el baby step uno o dos que pueden comenzar a hacer para ese camino? yo, porque soy una friki de los datos, yo diría que empezar a revisar datos. Interesante.
¿Por qué? Porque los datos te ayudan a crear una historia después. Si yo quisiera demostrar, por ejemplo, el beneficio que tiene tener un strategic thinking en el mundo de Customer Success, y después tengo que vendérselo, ¿no? A niveles más altos dentro de la empresa, Sí, para que puedan ser más laxos o no ciertas métricas. Número de llamadas, número de mails, número de... que eso no cuenta una historia. Por ejemplo, me centraría en cosas tipo, ¿cuánto podría ser el coste de retención de un cliente estos que sean pesadilla? Entonces, puede llevar un registro. ¿Cuánto nos toca tener contacto con este cliente en promedio en una semana? ¿Cuántos equipos están involucrados? Luego miro las horas, luego calculo el coste por hora y luego lo comparo con un cliente que sea fácil de gestionar, que es un buen fit, que va creciendo en el tiempo. Es intentar construir que en el futuro siempre te digan sí a todo. Y para que a ti te digan sí a todo, tienes que demostrar. Entonces, yo creo que es pensar un poquito, ponerse en el en los zapatos de las personas a nivel ejecutivo, de esa directora de Customer Success, que cuando tú le digas: "Como que no estoy de acuerdo con los cambios que hacemos en las métricas, para mí hacer 80 llamadas no me representa realmente un impacto", eso no le dice nada a ella, ¿no? ¿Qué le va a decir algo a ella? Que tú le expliques, mira, el motivo por el que no es porque yo siento que si invertimos más tiempo en esto, esto tiene mejor impacto, aquí hay un ejemplo, etcétera. Y siempre pensemos en la empresa. Muchas veces se nos olvida que, o sea, la gente que es muy apasionada de Customer Success como yo, ¿no? Queremos estar siempre como advocating for the customer. Para nosotros lo importante es traer la voz del cliente a la empresa y la empresa tiene que escuchar al cliente y somos súper customer centric, pero a ti el sueldo te lo paga tu empresa, no te lo paga el cliente. Entonces es bidireccional. Así como yo voy a ser la voz de mi cliente dentro de la empresa, tengo que acordarme qué quiere conseguir la empresa, por qué yo estoy en esta empresa en estos momentos, por qué me contrataron a mí, por qué estas son mis métricas. Y luego intentar eso también reflejarlo un poco en la relación con el cliente, como mira cliente, te aprecio un montón, yo estoy aquí para ser tu advocate, mi objetivo es que seas exitoso con nuestro producto. Sin embargo, eso que me estás pidiendo no va a suceder. ¿Qué podemos hacer para desatascarnos de esta situación? ¿Cómo podríamos trabajar de forma diferente? ¿Cuál va a ser tu compromiso? Este va a ser el mío. Entonces es siempre acordarnos de eso y eso es también parte de la estrategia. Así a mí me toque check some boxes, porque el trabajo y los sueños de Customer Success de que yo hago lo que quiera no existe que yo sepa. Muchas veces nos toca checking boxes al final del día, pero es encontrar ese balance. Es súper importante el balance de ser la voz del cliente dentro de la empresa, pero ser la voz de la empresa de cada cliente. me encantó, me voy a hacer una remera con eso. Pero, es eso, ¿no? Es clave de vos sos la voz del cliente, pero también en esa construcción de mindset, entender la estrategia de tu empresa y cómo podés hacer, aportar a ese generación de revenue para darle el camino del éxito a tu empresa. Y disfrutar tu trabajo, porque la gracia de gastamos demasiadas horas trabajando como para que Tal cual, tal cual. Me encantó, Diana. Bueno, gracias nuevamente por estar en este episodio. gracias, María. En lo que te dije, Encantadísima. me encanta. Y la propuesta que te hice antes de querer firmar otro de objection 100%, ¿eh? Eh, pero nuevamente gracias. Nos encantó tenerte en este episodio. Gracias por compartir todas esas experiencias y gracias por tu tiempo, ¿no? Es muy de mucho valor, así que gracias. Y a todos los que nos están viendo, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo de Latinos sin Success en español. Chao. Listo.